Bueno, en un proceso judicial usted lo pueden embargar las cuentas, el salario, el carro, la casa, pero ¿cómo es ese proceso? Además, ¿qué pueden embargarle y qué no? Aquí lo podemos defender. Licenciado Joshua Guardia, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias a todos por tenerme aquí, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuáles tipos de bienes pueden ser embargables? Bueno, hay que partir del principio de lo que dice el Código Civil y este indica que todos los bienes que formen parte del patrimonio del deudor son susceptibles de embargo. Sin embargo, existen ciertas limitaciones o restricciones del acreedor para poder embargar. Ahora, entonces, ¿cómo protegemos esos bienes para no llegar a un embargo? Bueno, hay que ver en qué estado nos encontramos. Si estamos en un ámbito administrativo, que es previo al proceso de cobro judicial, o si estamos en un proceso ya de cobro judicial. Si estamos en el ámbito administrativo, lo ideal sería pues tratar de afectar, por ejemplo, la habitación familiar, que es donde se ubica el domicilio de las personas, la familia. En ese caso, pues por medio de una escritura pública que se presenta al registro solicitando que este pues sea protegido, porque es donde viven las personas, esa puede ser una medida para proteger previo al proceso judicial la propiedad. Ahora, si estamos dentro del proceso judicial, pues lo mejor sería tratar de llegar a una negociación con el acreedor para tratar de pues dar por terminado el proceso. Recordemos que los embargos son medidas cautelares que afectan de forma precautoria preventiva el objeto real del proceso. Si el objeto real del proceso se soluciona, pues entonces el embargo se estaría levantando. ¿Cuál es el criterio legal para considerar que es algo esencial o vital para una familia? Bueno, hay que partir del principio de la pirámide de Kelsen, que le llamamos. Okay. Esto quiere decir que la Constitución política es el principal velador de los derechos. Todo. Ahí se rigen los derechos fundamentales de las personas, el derecho a una garantía de tener una vida digna de la familia. Entonces, esta rige principios de tener la familia debe tener una disposición de vida digna, ¿ok? Posteriormente está también el Código Civil, que determina cuáles bienes no son embargables porque forman parte del menaje de la familia. Así también el Código de Familia, que habla sobre la afectación familiar, que fue la que mencioné anteriormente. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado que se mira que el hombre le embargaron el salario, verdad? ¿Le pueden embargar la totalidad del salario y qué tiene que pasar para llegar a ese punto? Ok. Bueno, no. De acuerdo a convenios internacionales, nuestra Constitución política determina que el salario no puede ser embargado totalmente, solo el porcentaje que sobrepase el mínimo inembargable, que actualmente estamos hablando que son 260.000, 280.000 colones. Monto sobrepase o exceda ese monto, posiblemente pueda llegar a ser embargado. De ahí en adelante, entonces. De ahí en adelante. Y para atrás no, sería inconstitucional e ilegal. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que con ese salario pagan una pensión y es mayor a eso? ¿Cómo se negocia eso? Bueno, ahí es donde hay que informarle al juez en qué situación se encuentra la persona obligada y cuáles son sus condiciones. Por medio de pruebas de ingresos y egresos, de esa forma el juez podrá valorar y ajustar la medida cautelar a una forma que sea más sobrellevadera para el obligado. A ver, ¿los patrimonios familiares son inembargables? Los patrimonios familiares propiamente determinados así no son embargables. Okay. Por ejemplo, si se afecta a una propiedad, una finca en donde viven las personas, una familia, pues este no puede ser embargable, pero tampoco puede ser puesto como garantía o puede responder por algún tipo de deuda, ¿verdad? Esas son las limitaciones que se le ponen también al deudor si pone en afectación familiar una casa. Vamos a poner un ejemplo, digamos, un señor que vende fruta con su auto, ¿verdad? Y él vende las sandías por todo lado y llegan y le quieren embargar el carrito, pero ese también es un motorcito para su sustento. ¿Pueden? No, señor. Efectivamente es una de las limitaciones que determina el artículo 984 del Código Civil en cuanto a cuáles bienes no pueden ser embargables. Por ejemplo, los que se utilizan como mecanismo para subsistir, para su oficio u profesión. Entonces, este ejemplo aplicaría claramente. ¿Cómo lo comprueba él? ¿Cómo le dice al juez? No, un momento, yo vendo mis sandías aquí con eso. Bueno, en este caso sería por medio de su testimonio, por medio de testimonio de algún testigo o prueba documental, ¿verdad? Pueden haber fotos, videos donde él realmente se dedique a ese tipo de actividad. Cuidemos la casa, ¿verdad? Que es donde uno está ahí adentro. ¿Cómo hacemos para que no nos puedan embargar la casa? ¿Qué hacemos? Bueno, que no la pueden quitar, exactamente. Exactamente, no la pueden quitar. Aquí pues es muy puntual lo que indica el artículo 43 y 44 del Código Familia, que dice básicamente
que si usted acude a un notario, quiere inscribir la propiedad como protección, como por el régimen de habitación familiar, pues entonces en este caso se estaría protegiendo ante terceros. Es muy importante indicar que desde el momento en donde se inscribe esta protección hacia adelante es cuando va a protegerla, de ahí para atrás no. Esto quiere decir que si yo adquirí una deuda anteriormente a que se afectara esta propiedad, este acreedor podría anotarla, podría generar una afectación a la propiedad. Miras que Evelyn tenía una cuentilla, un piquillo ahí con un almacén, ella pagó, se puso al día, pero verás que algo quedó ahí, la siguen llamando, entonces tiene un proceso que la quieren embargar, le quieren embargar la casa. Claro, suele pasar que los acreedores lamentablemente pues utilizan mecanismos de presión, indicando situaciones que tal vez no son reales, por ejemplo indican que le van a embargar los bienes de su familiar o de su esposo, lo cual es incorrecto, solamente los bienes o propiedades del deudor. Ella dice que le da miedo que le embarguen la casa, que no lleguen a eso, Evelyn, no, mentira. Mira, es que Joana dice, vieras que ayer le llegó un correo de un banco que decía que estaba en cobro judicial por adquirir una tarjeta internacional donde ella nunca ha tenido ni una tarjeta y la adquirió supuestamente ellos desde el 2016 y le indicaron que si no sea persona, algo puede pasar. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Nunca ha tenido tarjetas, pero le salió ese piquillo. Bueno, si el proceso de cobro judicial inicia, el juez le va a dar derecho a la persona deudora para que conteste la demanda. Ese es un típico caso en donde no es exigible la deuda, puesto que ella nunca firmó la deuda, el título valor, llámese pagaré, letra de cambio o tarjeta de crédito. Entonces, en ese momento hay que alegar esa excepción contestando, indicando que el acreedor no tiene derecho a cobrar una deuda que ella nunca contrajo. ¿Qué pruebas puede llevar ella ante eso? Más bien la prueba tendría que aportarla el acreedor, aportando el documento que ella firmó supuestamente para poder cobrarle la deuda. Si el acreedor no presenta ese documento, entonces ese es una deuda que no es exigible. Doña Yancy le está preguntando los montos y porcentajes cuando embargan un salario. ¿Cómo es la cosa? Bueno, cuando sobrepasa el salario mínimo, que son los 260.000, 280.000 colones, puede aplicar un 12.5% posterior a ese excedente de los 260.000 colones, hasta llegar inclusive máximo al 33% de ese monto que sobrepasa. Le están preguntando que si la protección por bien familiar dura solo 10 años. Bueno, sí, la limitación puede ser hasta 10 años, sin embargo, si hay una persona menor de edad que tiene 8 años hasta que cumpla la mayoría de edad, o sea, los años posteriores, estaría la protección. Inclusive puede ser superior a esto, porque si la persona mayor de edad, ya en este caso, sigue subsistiendo dependiendo de sus padres, sigue estando bajo la protección de la afectación familiar. Que la abuela doña Angélica, vieras que le embargaron la pensión porque tenía un piquillo, una deuda con un ente de ellos. ¿Se puede hacer eso? No, la pensión también es... Interesante, vea qué pasó ahí. Claro, eso es muy importante tenerlo claro porque muchas veces pasa que sí deducen de acuerdo a la pensión de las personas. Sin embargo, no es por un embargo, es por una autorización automática que hacen las personas. Entonces es muy importante leer bien cuáles son las cláusulas del crédito que estamos contrayendo, porque esas cláusulas indican que posterior a que yo me pensione, estoy autorizando la deducción automática. Pero eso no es un embargo porque la ley no permite que hayan embargos sobre pensiones. Apadrinemos a doña Angélica, ¿qué tiene que hacer ella? Bueno, primeramente puede contactarnos para poder asesorarle en una cita y poder determinar su caso en concreto. Si su situación aplica para efectos de que no se aplique este embargo de la pensión, pues entonces habría que hacerlo ver dentro del expediente, o en su defecto, pues entonces comunicarnos con la entidad con quien se determinó este crédito para llegar a un arreglo de levantamiento de esa autorización. Pasa muchísimo que a una persona lo embargan, está bien, pero cuando va al banco le dicen, no, es que su cuenta lo que está es congelada, entonces usted no puede sacar la plata por ninguno de los dos. Claro. Entonces, ¿cuáles escenarios y por qué pasa uno y el otro? Ok, cuando el proceso de cobro judicial inicia, el juez ordena a todos los bancos el embargo de todas las cuentas de ahorro. Manda de ahí, manda como la señal que paren ahí. Correcto. Okay. En la práctica, pues lo pone a disposición del acreedor y el acreedor lo presenta a todos los bancos. Cuando los bancos ven que existen montos retenidos o dineros por concepto de ahorro, entonces estos bancos tienen la obligación legal de embargarlo. Aquí es muy importante tener en claro que sea una cuenta de ahorro
la que se está aplicando, porque si es una cuenta de planilla, solamente el patrono, por medio de la deducción automática, puede deducir. Entonces aquí es muy importante porque muchas veces las personas manejan sus cuentas, en sus cuentas de ahorro su salario y le embargan todo y dicen, pero ¿cómo es posible si se supone que el salario es inembargable, su totalidad? Pero es porque mantuvieron sus cuentas de salario en una cuenta de ahorros. Entonces es un factor muy importante a considerar. Joshua, hemos visto videos muy virales que la persona parquea el carro y le quitan el carro en la calle. ¿Cómo pueden hacer eso y quién lo hace? ¿Quién manda a hacer eso? Bueno, ese tipo de situaciones es cuando el vehículo es la garantía de la deuda. Entonces, el que lo hace es un ejecutor. El ejecutor es ordenado por el juez para que capture el vehículo. Primero nombra un capturador, lo capturan y lo llevan a un depósito para llevarlo al remate. Sí. Maricris, que es abogada y que manda. Maricris, un tráfico, un juez, ¿quién hace eso? Bueno, en este caso, el juez tiene que nombrar a un capturador dentro del proceso, quien tiene que aceptar su cargo para que haga la captura en calle pública. Le pregunta a doña Norma, ¿una adulta mayor puede ser embargada? Pues sí podría, si por ejemplo tiene otro tipo de bienes que son susceptibles de embargo. Claramente no es una persona asalariada porque está pensionada, pero puede tener bienes susceptibles de embargo como por ejemplo vehículos o propiedades que no estén bajo un régimen de afectación. Vea qué interesante lo que le está pasando a Irene. Ella consiguió una tarjeta de crédito a sus 17 años. Hace 17 años, pasaron 17 años y le siguen cobrando. Bueno, esto es muy típico y más actualmente que va a entrar a regir una ley que declara prescritas las deudas de oficio. Okay. Entonces, ¿qué hacen los acreedores? Se comunican con el deudor de forma administrativa por llamada telefónica para tratar de cobrarle la deuda y que pues trate de reactivarla y para que no puedan prescribir la misma. Entonces, es una medida que la ley faculta al acreedor para poder cobrar la deuda que eventualmente pues tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, es importante tener una asesoría en ese tipo de situaciones para que usted sepa cuáles son sus derechos y qué tipo de situaciones podría manejar. Muy interesante las preguntas de todos en Facebook Live. Hay una propiedad que tiene varios dueños, pero hay un tortero que debe plata. ¿Qué pasa con esa propiedad? Bueno, eso es muy típico y muy importante que quede claro. Como es una misma propiedad, pero está dividida en derechos, por solo el hecho de que uno de esos dueños de la propiedad tenga una deuda, esa anotación va a caer sobre el derecho del deudor. Sin embargo, como solo es una finca, podría generar eventualmente que el acreedor remate la totalidad de la finca. Eso sí, tendrá que indemnizar a los demás propietarios dándole la porción que les corresponde de acuerdo a la venta. Entonces, por ejemplo, si es una casa que está dividida en cuatro personas, en 4 derechos, y uno de esos derechos se remata, ese porcentaje, ese derecho se le da al acreedor. El resto se tiene que repartir entre los otros propietarios. Licenciado Joshua Guardia, gracias por estar con nosotros. Lindo tema también. Claro que sí. No es tan lindo, pero es interesante. Claro que sí. Familia hermosa, pausa comercial. Si a usted le duele aquí la espalda y la chincaca, lo vamos a curar. Aquí el doctor ya está totalmente listo. Ya volvemos.